Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Cada vez que un medio de prensa tiene un ataque de cualquier tipo, hay un repudio generalizado, sobre todo de la clase política, y cada vez que esto pasa, los trabajadores de prensa, que son los perjudicados en forma directa, también se manifiestan a través de sus gremios, marcando la insatisfacción por el episodio de violencia. El repudio generalizado desde el presidente de la República, pasando por todo el arco político del país, a las 9 personas que encapuchadas atentaron en la calle Piedras contra el ingreso principal de la sede del diario Clarín, hace que todos, más allá de los que estamos absolutamente en contra de su política editorial, estemos pidiendo que se clarifique lo antes posible por la necesidad y urgencia que tiene de que esto no quede en saco roto. Porque ocurrió un fenómeno realmente llamativo. De las bombas que lanzaron, las bombas Molotov, una de ellas no explotó. Y cuando se fueron a tomar las impresiones dígito pulgar que estaban en la botella, resulta que las huellas no corresponden a ningún ciudadano de Argentina, y esas huellas podrían ser de extranjero, de un extranjero por lo menos, que entró en forma ilegal al país, y por eso no están sus huellas registradas. Por lo tanto, es ultramente sospechoso este episodio de que las huellas encontradas, al ser rastreadas en el registro nacional, no existan. Es decir, son huellas de seres humanos que no están en los catálogos donde todos nosotros tenemos nuestras huellas dígito pulgar desde que nacimos. De forma tal que es urgente que esto se investigue profundamente por la justicia, y es urgente que se esclarezca de qué se trata. 9 encapuchados tirando bombas Molotov, y las huellas en una bomba que no explotó no pertenecen al registro de huellas del país. En esta Argentina, donde se han registrado durante los meses de septiembre y de agosto más de 700 piquetes, ¿escuchó? Más de 700 piquetes en toda la Argentina, y donde la interrupción del tránsito que se ha hecho originariamente para protestar, esto nace, recuerden ustedes, cuando se privatiza YPF, donde los primeros piquetes nacen en Cutralcó, segunda ciudad del Neuquén, donde los trabajadores estaban sentados arriba del petróleo y sin trabajo, y siguen General San Martín en Salta, y finalmente se extienden a todo el país como metodología. Esta metodología de protesta, de interrumpir tránsitos y demás, se llegó a un nivel que superó los 700 cortes, principalmente en la provincia de Buenos Aires y en la capital argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde demuestra, más allá de la insatisfacción, que hemos perdido el nivel del equilibrio absoluto. Es decir, todos creemos tener derechos, pero nadie parece estar dispuesto a respetar el derecho del otro. Yo tengo derecho a protestar, y entonces interrumpo el tránsito del otro trabajador, porque esa metodología hace que la prensa vaya y cubra mi información. Quiere decir que el día que las cámaras de televisión desaparecieran de los piquetes bajarían al 50%, porque no serían redituables para la protesta. Ahora, también esto está demostrando la insatisfacción social. Más allá de la especulación con la metodología del sistema de protesta, está demostrando una sociedad insatisfecha, donde a pesar de estas protestas aumentó y se puso cada vez más en evidencia la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Y entonces tenemos que preguntarnos si de verdad los argentinos queremos en serio construir una sociedad ordenada
si nos importa lo de la comunidad organizada que alguna vez habló Perón, o si de verdad el capitalismo ganó la batalla cultural y el individualismo del sálvese quien pueda llegó incluso a los que menos tienen, porque dicen yo interrumpo, no me importa a los demás porque estoy peticionando por lo mío. No hay sentido social, hay sentido de protesta ante un grupo perjudicado por cualquier situación, pero que perjudica al conjunto de la sociedad. Y en este nivel, la pregunta también es sobre quiénes son los que ingresan a la policía para trabajar de policía. Si alguna vez se detuvieron a darse cuenta que en los últimos 40, 50 años es una salida laboral, ya no es una profesión de alguien que se levantó un día y dijo quiero ser policía porque es mi sentimiento, mi vocación, y entonces va a la escuela y estudia y demás, sino que han encontrado muchos una salida laboral haciéndose policía. En la provincia de Buenos Aires, en la federal en su momento, en la ciudad de Buenos Aires, donde fuere. Y esa salida laboral va acompañada de yo estoy ejerciendo un trabajo que me permite vivir, pero no estoy dispuesto a morir y no estoy dispuesto a ir más allá de lo que exigiría la conducta profesional. Y esto en simultáneo está aquello de la gran confusión de la sociedad, porque la policía procede, detiene, y después la gente protesta porque las personas están libres, pero no lo deja libre la policía, lo deja libre la justicia. Y entonces tenemos la otra crisis, la crisis a nivel judicial, donde los sacapresos son moneda corriente y basta con ir a los juzgados y ver las playas de estacionamiento para darnos cuenta en qué automóviles viajan los secretarios, y sería bueno que la AFIP algún día le preguntara, señor, ¿puede hacer una declaración de bienes? ¿Dónde vive? ¿Qué tiene? Y demás, porque con el sueldo judicial probablemente no podría comprar ni siquiera el automóvil que usa. Y entonces nos encontramos en una situación de sospecha, y esa sospecha es especulada por los políticos, que suponen o deducen que puede haber un acuerdo o un arreglo con la justicia. Y en esa cadena de descomposición aparecen las protestas, las quejas. Bueno, esto está demostrando que hay una sociedad en crisis muy profunda y que de las crisis suelen surgir oportunidades para replantearse la situación y resolverla. Pero lo primero que hay que saber, que cuando uno está en una crisis, que es un cambio, lo que se tiene que entender es aceptar en qué estamos nosotros. Y si nos damos cuenta que hemos cambiado nuestra forma de vivir, donde discutimos todos los días por los precios, porque en realidad somos prisioneros de un grupo minoritario de empresarios que juegan todo el tiempo con el bolsillo, e inmediatamente después asociamos la responsabilidad de los políticos que no ejercen el poder que tienen para corregir a esos empresarios especuladores. Entonces tenemos una sociedad atrapada donde los delincuentes salen por la puerta giratoria, el delito no es sancionado con la fuerza que corresponde, la interrupción con 700 piquetes, más de 718 hubo, piquetes en un año se transforman en récord y no le llama la atención a nadie porque nos acostumbramos. Las consecuencias de vivir mal las asumimos y nos parece normal. El hecho de no poder hablar con un ser humano y hablar con una grabación que le dice llame a tal número y en tal número usted lo atiende una computadora. Todos esos episodios van transformando el carácter habitual de nosotros. Y entonces aparece un momento en donde se agota la paciencia, se acaba el aguante de cualquier ser humano normal y empieza a sentirse fastidioso, impotente, se empieza a sentir como vulnerado y se siente disconforme. Y es el caldo de propicio
para que esa persona caiga en la depresión, se transforme en consumidor de droga, en alcohólico, o a lo mejor de un paso más hacia el delito, porque la sociedad empuja a esa desconformidad y no todos están preparados para asumir otro tipo de rol y pelear frente a la vida. Este prototipo de ciudadano, que no existía y que hoy existe, hay que sumarle la esclavitud del celular, donde miles y miles de personas, por no decir millones, viven pendientes de un teléfono donde todo se lo consulta allí y se lo acepta como verdad revelada y no importa si lo es o no, sino que se le pregunta para que le conteste el teléfono, hasta que un día el teléfono le indique mata al que tenés al lado y uno ya sea un robot y lo haga. Y entonces hay una proporción hacia el dominio universal de aquellos que manejan la tecnología de punta. Y en esa lucha de quienes manejan la tecnología de punta y los sufrientes ciudadanos que quieren discutir simplemente vivir tranquilos y con dignidad de un salario, hay un abismo. Pero todos somos instrumentados para llevarnos lentamente a una sociedad violenta. ¿Saben por qué? Porque necesitan, en esa sociedad violenta, dividir, fragmentar, fraccionar para dominar y acceder a los bienes que ya necesitan para la propia supervivencia de quienes manejan hoy el poder tecnológico, pero que le falta el agua potable, que le falta el aire no contaminado, que le faltan los bienes naturales que le permiten al ser humano vivir plenamente. En este debate universal, en este debate mundial, todos los países del mundo están con la crisis de la pandemia en inflación. Pero en la Argentina ya no es inflación, ya es terrorismo de bolsillo. Y en este terrorismo de bolsillo, el más perjudicado es el que trabajó toda su vida y aportó toda su vida, el jubilado. Los segundos más perjudicados son los jóvenes, los niños, es decir, los dos extremos vulnerables de una sociedad, los chicos y los adultos mayores. Y en el medio, un grupo de gente entre los 40 y 50 años que tienen que sostener con su trabajo sin saber cómo hacer para que sus aportes alcancen para una gran porción que está sin trabajo en el país que pide socorro. Sumergidos en esta Argentina y en este mundo, porque es paralelo a un mundo que se descompone, hay protestas universales de los antivacunas. En Holanda han llegado a la locura de vender un kit para contagiarse de COVID, así como lo está escuchando. Y además se ha llegado a la chantocracia plena y pura de aquellos antivacunas que después se vacunan porque dicen que tienen que facturar y ganar dinero, como el cachivache que eligieron de diputado, como Milei. Y entonces, frente a esa situación de esos ejemplos de sociedad, de quienes dicen una cosa y hacen absolutamente la otra, de quienes no le importa la vida humana porque piensan en ellos y dicen yo hago lo que a mí me parece y no importa si contagio o no contagio, si me muero o no me muero, sino si mato o no mato, eso no se lo preguntan. Y entonces se produce otro debate entre los que dicen que la vacuna mata y entre los que dicen que en sí la vacuna la gente se muere. ¿Se dan cuenta dónde nos llevaron? ¿Se dan cuenta dónde ocupamos nuestro tiempo? ¿Se dan cuenta cómo los titiriteros universales manejan voluntariamente las decisiones de los pueblos? Bueno, la Argentina está en el centro de las pretensiones universales. Si no nos damos cuenta de esto, lo vamos a ver al corto tiempo. ¿Saben por qué? Porque es un vasto territorio que tiene además todo lo que el ser humano necesita para vivir. Tierra no poblada, densidad poblacional inferior a 1 habitante por kilómetro cuadrado, la Patagonia Argentina. Naciones Unidas decretó que era territorio universal hace 30 años de eso, nadie protestó en el país. Que tiene
por ser país bicontinental, el continente blanco, la Antártida, el agua necesaria allí. Pero como si esto fuera poco, tenemos también el complejo con Paraguay, Brasil y Uruguay, que también surge como la reserva de agua dulce más importante. Tenemos con Chile los hielos continentales que todavía están sin hacer el protocolo de agua natural. Y por eso en Wall Street ya piden garantías de commodity. ¿Y sabe qué? Se cotiza el agua potable y entonces los dólares que inventan y fabrican pintaditos de verde en la Reserva Federal los ofrecen, pero piden garantías. Por ejemplo, el agua potable. Por ejemplo, el litio. Por ejemplo, el aire no contaminado. Por ejemplo, capacidad minera. Por ejemplo, riqueza de viento para producir energía. Por ejemplo, lugares con el sol para captación de rayos que puedan producir energía. ¿Saben quién tiene todo eso? Nuestro país. Mientras nosotros somos ocupados en un debate estéril. En el mientras tanto, la Argentina necesita dar un paso al frente y entender lo que está pasando. Bienvenidos a La Mañana para Pensar.